Vimos que una de las características que tiene una narración es que cuenta con una voz narrativa, ¿sí? Es decir, como que aquel personaje, aquella persona que nos está contando la historia, ¿sí? ¿Qué es la voz narrativa? La voz narrativa es aquella que nos hace llegar la información sobre algún suceso y dependiendo del punto de vista que asume y de la cantidad de información a la que tenga acceso, el narrador se clasifica como, ¿sí? Entonces, hay 4 formas de clasificar una voz narrativa: omnisciente, testigo, protagonista y segunda persona. Era la forma de clasificar a la voz narrativa, es decir, la persona que nos está contando la historia la podemos clasificar de esas 4 maneras, dependiendo de la cantidad de información que tenga el personaje. ¿A qué se refiere con eso de cantidad de información? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el primero que tenemos, que es el narrador omnisciente. Es una voz que narra la historia desde fuera, es decir, no es un personaje. Se le compara a menudo con la figura de un dios, pues lo sabe y ve todo en las atmósferas. Tiene acceso a los sentimientos y pensamientos de los personajes y conoce cómo transcurrirán las tramas. Este narrador se expresa en tercera persona. Esto le da credibilidad y lo habilita para explicar cualquier detalle que como lector ignoremos. Un narrador omnisciente, pues es que a veces cuando vemos alguna película que nos están contando a alguien la historia, alguna persona diferente a los personajes que están interactuando, y ese personaje, más bien esa voz que nos está contando la historia, pues ya hasta cierto punto sabe lo que va a pasar, sabe cómo se sienten los personajes que están participando, y ya él nos empieza a contar. Ese es como el narrador omnisciente, es como que un narrador que lo sabe todo de todos los personajes. El segundo tipo de narrador sería el narrador protagonista. Se expresa en primera persona. En este tipo de relatos, quien habla es el personaje principal de la historia. Diferenciamos a este tipo de narrador de un testigo porque este se coloca a sí mismo como el eje de la historia. La finalidad es contar a los lectores hipotéticos algún evento transcurrido que atraviesa la vida del personaje. El narrador protagonista no tiene acceso a mucha información, no sabe qué piensan los demás personajes ni qué le espera de un futuro. Por la misma razón, es generalmente subjetivo, ¿sí? El narrador protagonista es cuando el protagonista de la historia nos va contando qué es lo que está sucediendo a lo largo de la película, de la serie que estemos mirando. Eso es a lo que se refiere con narrador protagonista, cuando el protagonista de la historia también nos está como contando lo que va pasando. Pero a diferencia pues del omnipresente, este narrador protagonista pues no sabe lo que piensan los demás personajes. Y otra forma de diferenciarlos es la forma en la que se expresan. El narrador protagonista se expresa en primera persona. Yo hice esto, yo realicé esto, a mí me pasó esto, ¿sí? Y el narrador omnipresente en tercera persona. Él se fue de vacaciones. Ellos estaban jugando en la playa. La forma de hablar es diferente, el tiempo verbal que utilizan. La tercera tipo de narradores es el narrador testigo.
nos refiere los acontecimientos de una historia que ha presenciado. Como su nombre nos indica, es frecuentemente que el narrador testigo sea un personaje menor o secundario de la trama principal. Generalmente se expresan en tercera persona y nos refieren solo lo que ellos saben. Es como, por ejemplo, cuando hay una historia que, digamos, el amigo del personaje principal es el, ahora sí que es el que te está contando y narrando los acontecimientos. Es lo que se refiere. Y el último, que sería el de segunda persona, como su nombre lo indica, el narrador en segunda persona se dirige a un tú. Suele contar su propia historia. Puede hablar de forma explícita a alguien que mencione el personaje, como en el género epistolar, o hablar de sí mismo como una especie de conciencia que por su indeterminación alude al lector. Estos son los 4 tipos de voces narrativas. Seguramente pues, algunos han visto alguna serie de televisión, alguna película donde utilizan ese tipo de géneros. A mí las que se me vienen a la mente, ahorita ya hace mucho que no veo tanta tele, pero por ejemplo, si alguien vio lo que eran los años maravillosos, que aparecía ahí uno contando la historia principal, que era el personaje principal, puede ser un narrador protagonista. Si alguien vio, por ejemplo, Mujeres Desesperadas, algo así se llamaba, la que contaba era, digamos, un narrador hasta cierto punto omnisciente, porque él pues, conocía pues, todos los sentimientos de los personajes. Son ahorita de 2 series pues, que me acuerdo que utilizan ese tipo de narradores o de voces narrativas a lo largo de su historia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de esto, de lo que son las voces narrativas? Okay. Entonces, el narrador relata algo, pero ¿qué es lo que narra? Lo que se narra se conoce como trama. Esta es la historia o el conjunto de acontecimientos que realizan o sufren los personajes en un lugar y un espacio definido. ¿Sí? Entonces, la historia que cuenta el narrador en este tipo de textos se le llama trama. ¿Sí? Entonces, el trama no es más que la historia pues, que se está contando. Eso es a lo que se refiere como trama. La historia que se está contando. Y ¿dónde está? A las entidades que realizan o sufren las acciones del relato se les conoce como personajes. Estos serán ficticios, es decir, que fueron creados por el autor. Y a estos personajes se les clasifica en 3 diferentes maneras, de acuerdo pues a su grado de participación en la historia. ¿Cuál es el primer tipo de personaje? Principales, secundarios o incidentales. Son los 3 tipos de personajes que existen. Principales, secundarios e incidentales. ¿Cuáles son los principales? Pues así que los principales son los protagonistas de esta historia. Los personajes principales
son los protagonistas de la historia. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Pues los personajes secundarios, pues normalmente son, digamos, los amigos de los protagonistas, los que están a su alrededor de la historia. Esos son los secundarios. Y los incidentales son aquellos personajes que solo aparecen en ciertas escenas o en ciertos momentos, que prácticamente no participan en la historia, que nomás aparecen hasta cierto punto, digamos, como de relleno para que darle a lo mejor algún sentido diferente a la historia o complementar las acciones que sufren los otros personajes. Un personaje de incidental, pues a lo mejor es una persona que está parada ahí en una estación de autobús y llega el personaje principal y le pregunta la hora. Algún mesero de algún restaurante que está atendiendo. Pues, ese tipo de personajes que aparecen muy poquito, muy pocas veces en la historia, o a lo mejor nomás aparecen 10, 20, 30 segundos. O sea, esos son los incidentales. Esos son los principales, o bien los personajes que aparecen. Los personajes principales son los de mayor grado de acción en el relato. Generalmente la trama se desenvuelve en torno a ellos y se les caracteriza con mayor profundidad. Esos son los personajes principales, los que giran en torno a ellos gira la historia. Los secundarios son personajes con un grado de acción moderado, apoyan la actuación del personaje principal, están menos caracterizados y su contribución al desarrollo de la acción es menor que los primarios. Realmente lo que son ahí, pues les digo, los amigos del personaje principal. Y los incidentales. ¿Cuáles son los incidentales? Son personajes con grados de acción muy bajos. Habitualmente contribuyen a la ambientación de la historia, pero su participación en el desarrollo de los sucesos que componen la trama no es relevante. Entonces, esos son los personajes principales. Y más o menos, pues, esto se supone que se refiere pues a textos. Yo ahí le estoy haciendo más que nada la analogía con cuestiones de películas o de series, porque es con lo que estamos pues, la mayoría un poco más familiarizados. Y finalmente, pues las películas o series vienen de un libreto, pues que viene siendo también un tipo de texto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de esa parte? No, tranquilo. Muy bien. Vamos a tomarnos unos 3 minutillos, 5 minutillos ahí de receso, en lo que también ahí me apuntan, por favor, lo que es su nombre completo y su matrícula en el chat. Ahí, porfa. Y mientras dejen, busco el enlace del Classroom para compartírselos a los que me lo pidieron.
Ahí les dejo en el chat también lo que sería el link para ingresar al Classroom. Ahí, bueno, ya están un poquillo más familiarizados con él. Pues nomás ya le pican en ese link que les coloqué ahí en el chat. Y pues nada más les voy a pedir que se registren. Ya después de que se registren, les manda el link al correo electrónico. Y ya de ahí, desde ese link que le lleguen a su correo electrónico, pues van a poder estar ingresando las veces que ustedes quieran. Ahí nomás hay que registrarse pues por cada uno de los módulos. Si van a ingresar al módulo 1, pues se registran en el módulo 1. Si van a ingresar al módulo 2, pues se registran en el módulo 2. Buenas noches. Ahorita estamos en lo que sería el módulo número 7. Inscríbete en el Classroom. Y ahí está el módulo 1. Y ahí lo puede ir checando. Y ya ahora sí que cualquier pregunta, pues ya ahí mandan un mensajillo, pues, cualquier pregunta que tengan acerca de ese módulo. El módulo 1, no, pues ahorita lo vamos a ver, pues de aquí otra vez, aquí en Zoom, pues como de unos 6 meses más o menos. Pero ahí puede checar ese módulo 1 ahí en el Classroom. Ahí tanto el material que estamos viendo aquí, ahí está colocado también. Sí, pues ahí regístralo, ahí a él, con los datos de él. Sí, sí te lo deja, no está limitado en esa parte. Sí, ¿verdad? Okay. Vamos a continuar para terminar este tema. Me quedaron las diapositivas, acá están. Siguiendo con la misma clasificación de los personajes, hay otra forma en lo que los clasifican, que es por su grado de complejidad. Ya que a todos se les concede una serie de características físicas y psicológicas que conforman su identidad dentro de la historia. De esta forma se clasifican en planos y redondos, ¿sí? De acuerdo a su complejidad, se clasifican en planos y redondos. Y de acuerdo a su grado de participación, en principales, secundarios e incidentales. ¿Cuáles son los personajes planos? Los personajes planos son aquellos personajes que se define solamente un rasgo de su carácter o que representan un mismo comportamiento a lo largo del relato. Es decir, no cambian ni evolucionan, se construyen alrededor de una sola idea o cualidad, ¿sí? Son los personajes que a lo mejor durante toda la historia son digamos, siempre son villanos y nunca muestran, digamos, un tipo de cambio en sus sentimientos. O un personaje que pudiera ser a lo mejor siempre, ¿cómo decir? Una persona que a lo mejor es muy sentimental y de todo llora durante toda la historia, pues ese también es un personaje, pues, digamos, plano, porque siempre está
transmitiendo, digamos, el mismo sentimiento y el mismo comportamiento a lo largo de toda la historia. Esos son los que son los personajes planos. Y los personajes redondos se les describe con mayor detenimiento. Muestran distintos aspectos de sí mismo y su comportamiento se modifica según las situaciones que experimentan dentro del relato. Son muy parecidos a las personas reales, ya que pueden variar su carácter y su forma de pensar, ¿sí? Entonces son aquellos personajes que a lo mejor durante una parte de la película, pues son, digamos, muy groseros, y que después van evolucionando y se vuelven a lo mejor de unos sentimientos, digamos, más puros, y luego vuelven a sufrir otro cambio y se vuelven más intelectuales. Entonces van sufriendo cambios a lo largo de la historia, ¿sí? Así como pues, lo ocurre, pues, digamos, a la mayoría de las personas, pues que no siempre pues estamos alegres, no siempre estamos tristes, sino vamos sufriendo cambios pues, en el día a día, a lo largo pues de nuestras vidas. Pues, eso mismo pasa con los personajes que se les considera redondos. Hay esos cambios de matices, esos cambios de características a lo largo de la historia. Sí, normalmente sí, a lo mejor por ahí alguno que otro que realice algún otro maestro que también están realizando, pues los vamos a ir subiendo, porque yo no los estoy haciendo todos, otros lo están haciendo otros maestros también. Entonces ya ahí, ahora sí que conforme se vayan acabando, pues se va a ir montando ahí. No. Y como seguramente se ha notado, la relación entre personajes y la acción es muy estrecha, por lo que cada personaje se desarrolla dentro de un esquema o modelo actancial. Dicho modelo describe 6 funciones que configuran la actuación del personaje de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, cada personaje se desarrolla dentro de un esquema, a lo que se le conoce también modelo actancial. Un esquema se le conoce como modelo actancial. Y describe 6 funciones que configuran la actuación de un personaje. ¿Cuáles son esas acciones? El sujeto o personaje en la historia, también conocido como personaje protagónico. ¿Quién? Busca o desea un objeto, qué es lo que quiere, y para alcanzarlo es asistido por un ayudante. ¿Quién le ayuda a conseguirlo? O es imposibilitado por un opositor, que bien puede ser un personaje antagónico, ¿sí? Personaje antagónico, digamos que es como que el malo de la historia normalmente, quien impide alcanzar el objetivo, mientras que el conjunto de hechos que se suceden los dispone un destinador, que impulsa a actuar al sujeto, y se dirigen a un destinatario. ¿Con qué fin lo hacen? Entonces, son, digamos, como que los 6 rasgos. Personaje protagónico, que tiene un personaje, más bien, los 6 rasgos de un personaje, lo que sería el personaje protagónico, lo que viene siendo un personaje antagónico, que les digo, el personaje antagónico, eso así que el que se opone a la historia que estaríamos realizando, al personaje, es el malo de la historia. El destinador es quien impulsa a actuar al sujeto, ¿sí? O sea, que digamos como que lo impulsa, pues le echa ánimos para hacer las acciones que están contándose en la historia. Eso es a lo que se refiere ese sujeto del destinador. Entonces, más o menos, eso es a lo que se refiere, pues aquí
esta parte de los textos narrativos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí de esa parte? Todo tranquilo. Bien. Y ya nomás por último, vamos a ver esta otra que nos sigue aquí. En lo que viene siendo el espacio en el que se desarrolla la historia. Tenemos dos tipos de espacio, lo que es el espacio físico y el espacio psicológico. ¿Cuál es el espacio físico? Es el marco concreto donde se desenvuelven los personajes. Este puede tener un referente geográfico explícito, una calle, una ciudad, un edificio, digamos el espacio, pues, donde están desarrollando las acciones. ¿Sí? Pero dice que también puede ser incluso un mundo inventado, como sucede en el género fantásticos. Aquellos géneros de ciencia ficción, donde están aconteciendo los espacios en una galaxia muy, muy lejana. Y el otro, que es el espacio psicológico, es el ambiente que se percibe en la obra, que acompaña a los personajes e intensifica las emociones de los protagonistas. Bueno, por ejemplo, en esta parte del espacio psicológico, en toda aquella escena había algo angustioso y en el piso un calor sofocante, como si el aire estuviera estancado y podrido. Eso es, digamos, a lo que el espacio se refiere, digamos, el espacio psicológico son como aquellas circunstancias que pueden desencadenar en el personaje ciertas actitudes, ciertas acciones que él puede realizar. Por ejemplo, aquí, pues, obviamente, si el calor estaba muy sofocante, pues a lo mejor pues, prendía un ventilador, se echaba airecito, se sentía deshidratado, tenía mucha sed. Eso es lo que envuelve, digamos, el espacio psicológico dentro de un personaje.